Mi nombre es Roberto Sandoval. Tengo 67 años, y el día que mi hija se casó sin invitarme fue el día que decidí desaparecer para siempre de sus vidas. Pero lo que ella nunca supo es que durante todos estos años yo había estado guardando un secreto que la habría cambiado todo. Un secreto que ahora, después de lo que me hizo, jamás conocerá. Cuando tenía 42 años y acababa de quedar viudo con una bebé en brazos, jamás pensé que 25 años después, esa misma bebé me echaría de su vida como si fuera un zapato viejo. Jamás imaginé que la niña a la que cambié pañales durante noches enteras, a la que enseñé a caminar agarrándola de las manitas en este mismo patio donde ahora ya no vivo, me iba a considerar una vergüenza para su nueva vida elegante. Te voy a contar algo que va a sorprenderte. Ayer recibí una llamada desesperada de mi hija Valentina suplicándome que regresara, pero ya es demasiado tarde. Después de enterarse de lo que realmente perdió cuando decidió borrarme de su vida, ahora quiere que vuelva como si nada hubiera pasado. Pero hay cosas que no tienen vuelta atrás. Valentina nació cuando yo tenía 42 años. Su madre, Graciela, murió de una hemorragia durante el parto. Los médicos me dijeron que tenía que elegir entre salvar a la madre o a la bebé. Elegí salvar a mi hija, pero Graciela murió de todas maneras. Me quedé solo con una bebé recién nacida y un dolor que pensé que nunca iba a sanar. Los primeros años fueron los más duros de mi vida. Trabajaba de día como electricista y de noche cuidaba a Valentina. Aprendí a cambiar pañales, a preparar mamaderas, a cantarle canciones de cuna a las 3 de la mañana cuando no podía dormir. Mi hermana Esperanza me ayudaba cuando podía, pero yo era el padre y la madre al mismo tiempo. Cuando Valentina tenía 3 años y empezó a hablar, su primera palabra completa fue papá. No fue mamá porque no tenía mamá, fue papá, y yo lloré como un chico. En ese momento pensé que todos los sacrificios habían valido la pena. Pensé que tenía la hija más maravillosa del mundo y que íbamos a ser inseparables para siempre. Escúchame bien esta historia hasta el final, porque lo que vas a oír te va a hacer reflexionar sobre el valor de la familia y sobre cómo a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman. Y al final, quiero que me digas desde qué ciudad me estás escuchando y qué harías tú en mi lugar, porque esta no es solo mi historia, es la historia de miles de padres que un día descubren que sus hijos se avergüenzan de ellos. Imagínate esta escena. Hace 2 años, un viernes por la tarde, estoy en mi taller de carpintería trabajando en un mueble cuando mi vecina María Elena se asoma por la cerca. «Roberto», me dice, «vi muchos autos en la casa de tu hija. ¿Hay alguna celebración?» Yo la miré extrañado porque Valentina no me había comentado nada de ninguna reunión familiar. «No que yo sepa», le respondí, «pero después voy a preguntarle». Lo que no sabía es que en ese momento, mientras yo lijaba madera pensando en visitarla después para ver qué celebraban, mi propia hija estaba repartiendo las invitaciones de su boda. Una boda de la que yo, su padre, no sabía absolutamente nada. Durante esa semana noté que Valentina estaba rara cuando la llamaba por teléfono. Siempre tenía prisa, siempre estaba ocupada. Siempre me decía que después me llamaba. «Papá, estoy muy liada con el trabajo», me decía. «Después hablamos». Yo pensé que era estrés laboral. Jamás se me ocurrió que estaba ocupada planeando su boda sin incluirme. El miércoles de esa semana la llamé para invitarla a almorzar el domingo, como hacíamos de vez en cuando. «Roberto, no voy a poder», me dijo. «Tengo muchas cosas que hacer». «¿Qué cosas?», le pregunté. «Cosas del trabajo, papá. Ya te dije que estoy muy ocupada». La noté tan distante que le pregunté si había pasado algo entre nosotros, si yo había hecho algo mal. «No, papá, no pasa nada. Es solo que estoy muy estresada». Colgué el teléfono con una sensación extraña. Mi hija nunca había sido tan fría conmigo. Siempre habíamos tenido una buena relación, siempre me contaba sus cosas, siempre parecía contenta de escuchar mi voz. Pero esa semana era como si estuviera hablando con una extraña. La primera vez que me enteré de que mi hija se iba a casar fue 3 días después, cuando mi hermana Esperanza me llamó llorando por teléfono. «Roberto», me dijo con la voz quebrada, «¿es verdad que no vas a ir a la boda de Valentina?
¿Qué boda?, le pregunté confundido. Mi hermana se quedó callada del otro lado del teléfono. Roberto, ¿vos no sabés que Valentina se casa el próximo sábado? Me quedé helado. Mi hermana siguió hablando, pero yo ya no la escuchaba. Mi propia hija se casaba en 4 días y yo me estaba enterando por casualidad. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la cocina durante horas, tratando de entender qué había hecho tan mal para que mi única hija me excluyera del día más importante de su vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, recordando todo lo que había hecho por ella. Desde que nació, después de que su madre muriera en el parto, yo fui padre y madre al mismo tiempo. Trabajaba de día como electricista y de noche hacía trabajos extra para poder pagarle los mejores colegios, la mejor ropa, todo lo que una niña podía necesitar. Recuerdo cuando tenía 5 años y le tuve que explicar por qué ella no tenía mamá como las otras nenas del jardín. «Papá», me preguntó una tarde mientras la ayudaba con los deberes, «¿por qué la mamá de Lucía viene a buscarla y a mí me venís a buscar vos?» Le dije que su mamá había tenido que irse al cielo antes de que ella pudiera conocerla, pero que me había dejado encargado de cuidarla con mucho amor. «¿Y vos me vas a dejar también?», me preguntó con esos ojitos llenos de lágrimas. «Jamás, mi amor», le dije abrazándola fuerte. «Papá va a estar siempre con vos, pase lo que pase». ¡Qué ironía! Yo le prometí que nunca la iba a dejar, y 25 años después fue ella la que me dejó a mí. Cuando tenía 8 años y me decía que quería ser veterinaria, yo le compraba libros de animales, aunque eso significara comer arroz toda la semana. «Papá», me decía señalando las fotos de los perros en sus libros, «cuando sea grande voy a curar a todos los animales enfermos», y yo le decía, «Mi amor, vos vas a ser la mejor veterinaria del mundo». Trabajé doble turno durante meses para pagarle un curso de computación que ella quería hacer. Cuando tenía 15 años y quería ir al viaje de egresados, trabajé 3 meses seguidos sin descanso para juntar la plata. Vendí mi bicicleta, empeñé el reloj que había sido de mi padre, hice trabajos de electricidad los fines de semana hasta las 11 de la noche. Todo para que ella pudiera ir de viaje con sus compañeros de clase como una chica normal. Recuerdo el día que se fue de viaje. Estaba tan emocionada que no paraba de hablar. «Papá, te voy a extrañar mucho», me dijo antes de subir al micro. «Yo también te voy a extrañar, princesa. Pórtate bien y cuídate». Cuando volvió, me contó cada detalle del viaje durante horas. «Papá, fue lo más lindo de mi vida», me dijo. «Gracias por dejarme ir. Yo pensé que había hecho bien, que era un buen padre, que todos los sacrificios valían la pena cuando la veía tan feliz». Durante la secundaria, cuando las otras chicas tenían ropa de marca y ella se sentía diferente, yo trabajé noches extras para comprarle las zapatillas que quería, la mochila que habían visto sus amigas, los útiles más lindos. No quería que se sintiera menos que nadie. No quería que pasara por las humillaciones que yo había pasado de chico por ser pobre. Cada peso que ganaba tenía un destino, el futuro de Valentina. No me compraba ropa nueva. No cambiaba los muebles de casa que ya estaban viejos. No me daba ningún gusto. Todo era para ella, para que estudiara, para que tuviera lo mejor, para que fuera profesional y no tuviera que trabajar con las manos como su padre. Pero aparentemente todo eso no había importado lo suficiente como para que me invitara a su boda. Al día siguiente llamé a su casa. Atendió Federico, su novio desde hacía 3 años. Un muchacho que siempre me había parecido un poco arrogante, pero que yo respetaba porque hacía feliz a mi hija. Federico venía de una familia de clase media alta. Su padre era contador público y su madre maestra. Gente educada, bien ubicada socialmente, muy diferente a mí que era un simple electricista. Desde el primer día que Valentina me lo presentó, noté que Federico me miraba de una manera extraña. No era desprecio abierto, sino algo más sutil, una especie de condescendencia educada. Me hablaba como si fuera un empleado de la familia, no como el padre de su novia. Siempre muy cortés, muy correcto, pero frío como el hielo. Cuando venían a almorzar a casa, Federico observaba todo con ojo crítico. Los muebles viejos, la televisión antigua, las paredes que necesitaban una mano de pintura. Nunca decía nada directamente, pero yo sentía su mirada de desaprobación.
Una vez escuché cuando le susurraba a Valentina en la cocina: «Amor, ¿no le podés decir a tu papá que arregle un poco la casa? Está todo muy deteriorado». Valentina le respondió algo que no pude escuchar bien, pero después de esa visita noté que ella empezó a venir menos seguido a casa. Cuando la invitaba a almorzar, siempre encontraba alguna excusa. «Papá, mejor nos vemos en un restaurante. En casa no estoy cómoda». No entendí por qué no estaba cómoda en la casa donde había crecido, en la casa que yo había mantenido limpia y ordenada para recibirla siempre. «Hola Federico, soy Roberto. ¿Está Valentina?». Hubo una pausa incómoda. «Roberto», me dijo, «Valentina está ocupada con los preparativos». Su tono era diferente al de siempre, más seguro, más altivo, como si hubiera ganado una batalla que yo no sabía que se estaba peleando. «¿Preparativos de qué, Federico?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Otra pausa. «Bueno, de la boda, ya sabes». «No, Federico, no sé nada. De hecho, me estoy enterando ahora que mi hija se casa. ¿Me podés explicar cómo es que el padre de la novia no está invitado a la boda?». Federico empezó a tartamudear. «Es que, bueno, es una boda íntima, solo familia cercana». Familia cercana, pensé. Yo, que la crié sola durante 25 años, no era familia cercana. Valentina se puso al teléfono. «Papá», me dijo con una voz fría que no le conocía, «nosotros queremos una ceremonia pequeña, muy íntima. No queremos agobios ni complicaciones». Complicaciones. Así me llamaba su propia hija, una complicación. «Pero Valentina», le dije tratando de mantener la calma, «soy tu padre. ¿Cómo no voy a estar en tu boda? Es mi única hija casándose. He soñado con este día desde que eras una nena. Siempre pensé que iba a acompañarte al altar, que iba a bailar el vals contigo, que iba a darte la bendición como padre. Papá, ya tomamos la decisión. La iglesia es muy pequeña, el salón también, no hay lugar para mucha gente». Y además, se quedó callada. El silencio me dolió más que cualquier grito. «¿Además qué?», le pregunté. Sabía que lo que venía me iba a lastimar, pero necesitaba escucharlo. Además, la familia de Federico es muy elegante, muy refinada. No queremos que haya roces. Roces. Qué palabra tan curiosa. Mi hija tenía vergüenza de mí. Vergüenza del hombre que había sacrificado toda su juventud para criarla. Vergüenza del electricista, que se partía el lomo trabajando para que ella pudiera estudiar en la universidad. Vergüenza del padre que nunca le había faltado a nada. Entiendo que la familia de Federico tenga un nivel social diferente al nuestro, le dije. Pero yo soy tu papá, Valentina. He estado en todas las fechas importantes de tu vida. En tu primer día de clases, en tu graduación del secundario, en tu recibimiento de veterinaria. ¿Cómo no voy a estar en tu boda? Papá, me cortó. Es diferente. Esto es una reunión con mucha gente importante. Gente del trabajo de Federico, socios de su padre, familia con educación universitaria. Vos no vas a estar cómodo en ese ambiente. Gente con educación universitaria. Como si yo fuera un analfabeto. Como si 25 años criándola no me hubieran enseñado modales y educación. Federico estaba al lado de ella. Lo podía escuchar susurrando cosas. Decile que lo entienda. Decile que después hacemos una cena familiar. Lo escuchaba dirigir la conversación, como si fuera una reunión de trabajo donde él era el jefe y nosotros los empleados. «Valentina», le dije con el corazón roto, ¿vos realmente crees que tu papá no tiene la educación suficiente para estar en tu boda? ¿Crees que soy una vergüenza? Ella se quedó callada unos segundos que me parecieron eternos. «No es eso, papá. Es que queremos que todo salga perfecto, sin inconvenientes». «No es eso, papá. Es que queremos que todo salga perfecto, sin inconvenientes». Yo era un inconveniente para mi propia hija. El hombre que la había criado solo desde bebé era un inconveniente para su día perfecto. En ese momento entendí que había perdido a mi hija para siempre, no a la muerte, sino a algo peor, a la ambición social de aparentar lo que no era. Pero había algo más que yo no sabía en ese momento. Años después, me enteré por mi hermana Esperanza de lo que realmente había pasado. Federico había estado presionando a Valentina durante meses para que me excluyera de la boda. Le había dicho que su familia
No iba a entender que el padre de la novia fuera un simple electricista sin educación universitaria, según me contó Esperanza, que se enteró por una vecina que era amiga de Patricia, la prima de Valentina. Federico le había dado un ultimátum a mi hija: o la boda se hacía como él quería, sin gente que no encajara con su círculo social, o él reconsideraría el compromiso. Mi hija había elegido a Federico por encima de su propio padre, pero en ese momento de la llamada telefónica yo no sabía nada de esas presiones. Solo sabía que mi hija me consideraba una vergüenza. Le había fallado de alguna manera que yo no entendía. Había criado a una mujer que prefería la aprobación de extraños antes que el amor incondicional de su padre. Durante los días siguientes traté de entender dónde había fallado como padre. Me quedaba despierto por las noches repasando cada momento de su crianza, cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho. ¿Había sido demasiado permisivo? ¿Demasiado estricto? ¿No le había enseñado valores suficientes? Recordé el día que cumplió 18 años. Había organizado una fiesta sorpresa en casa. Había invitado a todos sus amigos del colegio. Había trabajado doble turno durante un mes para pagarle todo lo que quería. Papá me había dicho esa noche, mientras bailábamos en el patio decorado con luces que yo mismo había colgado: «Sos el mejor papá del mundo. Te amo». ¿Cómo había pasado de ser el mejor papá del mundo a ser un inconveniente en solo 7 años? ¿En qué momento mi hija había dejado de estar orgullosa de mí para empezar a avergonzarse? Pensé en todas las veces que había tenido que elegir entre mi comodidad y su felicidad, y siempre había elegido su felicidad. Cuando tenía 14 años y quería ir a un campamento de verano carísimo, trabajé noches extras durante 3 meses para pagarle la experiencia. Cuando se enfermó de apendicitis a los 16 años y tuvieron que operarla de urgencia en una clínica privada, pagué la cuenta sin dudar, aunque eso significara endeudarme por un año. Cada vez que ella necesitaba algo, yo encontraba la manera de dárselo. No importaba si tenía que vender cosas, si tenía que trabajar más horas, si tenía que posponer mis propias necesidades. Ella siempre fue mi prioridad número 1. Y ahora ella me decía que yo no tenía lugar en su día más importante porque no encajaba con su nueva vida elegante. «Está bien, Valentina», le dije. «Entiendo perfectamente. Que tengas una boda hermosa». Colgué y por primera vez en 25 años lloré. Lloré por la niña que había criado y que ahora me miraba como si fuera un obstáculo en su nueva vida sofisticada. Pero acá viene lo que mi hija nunca supo, lo que nunca se imaginó mientras me excluía de su boda por considerarme una vergüenza. Durante todos estos años, mientras ella creía que yo era apenas un electricista que vivía al día, yo había estado tomando decisiones de inversión que la habrían dejado sin aliento. ¿Te acordás que te dije que trabajaba de noche haciendo trabajos extra? Bueno, no eran solo trabajos de electricidad. Hace 15 años, un cliente muy particular me pidió que arreglara la instalación eléctrica de unas oficinas en el centro. Eran las oficinas de una empresa de inversiones inmobiliarias. El dueño, un hombre mayor llamado Don Eliseo, me vio trabajar durante varias semanas. Un día me dijo: «Roberto, vos tenés buena cabeza para los números y mucha disciplina. ¿Te interesaría aprender sobre inversiones?». Yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero él hablaba en serio. Me explicó que estaba buscando gente trabajadora y honesta para invertir en pequeños proyectos inmobiliarios. Gente que entendiera el valor del esfuerzo y que no se desesperara por ganancias rápidas. Me ofreció enseñarme todo lo que sabía a cambio de que yo invirtiera los ahorros que pudiera juntar. Al principio invertí muy poco, solo lo que podía permitirme perder sin que afectara los gastos de Valentina. Pero don Eliseo tenía razón sobre una cosa: yo tenía paciencia y disciplina. Mientras otros inversores se desesperaban y vendían en las crisis, yo mantenía mis inversiones y seguía comprando cuando los precios bajaban. Durante 15 años, cada peso extra que ganaba lo invertía. Don Eliseo me había introducido en un mundo que yo jamás pensé que podría conocer. Me enseñó a leer balances, a entender el mercado inmobiliario, a evaluar riesgos. «Roberto», me decía, «la diferencia entre los pobres y los ricos no es la suerte, es la educación financiera». Yo estudiaba por las noches después de que Valentina se durmiera.
Leía libros de inversiones, analizaba el mercado, estudiaba los planos de desarrollo urbano de la ciudad. Mientras mi hija creía que su papá solo sabía arreglar cables, yo me estaba convirtiendo en un experto en bienes raíces. La primera gran ganancia llegó cuando don Eliseo me propuso comprar un terreno baldío cerca del nuevo shopping que se iba a construir. Era un riesgo grande para mí, porque tenía que invertir casi todos mis ahorros. Roberto, me dijo, en 5 años, este terreno va a valer 10 veces más. Confía en mí. Confié. Y don Eliseo tenía razón. Cuando construyeron el shopping y el barrio se desarrolló, mi terreno se convirtió en un pequeño tesoro. Lo vendí, y con esa ganancia compré 3 departamentos pequeños para alquilar. Los alquileres me daban un ingreso mensual que era casi igual a mi sueldo de electricista. Cuando Valentina empezó la universidad, yo ya había multiplicado mis ahorros iniciales por 10. Tenía propiedades en alquiler, terrenos en zonas que se estaban valorizando, locales comerciales que me generaban ingresos constantes. Pero seguía viviendo como un electricista humilde, seguía usando ropa vieja, seguía tomando el colectivo para ir a trabajar. Nadie sospechaba que el Roberto que arreglaba instalaciones eléctricas tenía un patrimonio que crecía día a día. Ni siquiera mi hermana Esperanza sabía sobre mis inversiones. Quería mantenerlo en secreto hasta el momento perfecto para revelar todo. Cuando Valentina se graduó de veterinaria, mis inversiones valían más que lo que yo había ganado en toda mi vida como electricista. En ese momento ya era oficialmente un hombre rico, pero seguía fingiendo que era pobre porque quería darle una sorpresa increíble a mi hija en el momento justo. Recuerdo el día de su graduación. Estaba tan orgulloso viendo a mi hija recibir su diploma que casi se me escapa contarle todo ahí mismo. «Papá», me dijo después de la ceremonia, «gracias por todo lo que hiciste por mí. Sin vos jamás hubiera podido estudiar. Sin tus sacrificios yo no estaría acá». «Hija», le dije abrazándola fuerte, «vos te mereces todo lo bueno que te pase en la vida». Y pensé, si supieras lo que tu papá tiene guardado para vos, te desmayás. Pensé que cuando se casara, cuando formara su familia, ahí le iba a contar todo y le iba a decir, «Hija, tu viejo no era tan tonto como parecía. Tu futuro y el de tus hijos está asegurado». Había planeado comprarles una casa como regalo de bodas. Había pensado pagarles la luna de miel a Europa. Había soñado con poder decirle, «Valentina, nunca más te vas a preocupar por el dinero. Tu papá te cuidó hasta cuando no sabías que te estaba cuidando, pero nunca le dije nada. Quería que ella se hiciera por su propio mérito, que valorara el esfuerzo y el trabajo. Quería que cuando se enterara de todo, entendiera que había tenido un papá que no solo la había amado, sino que también había sido inteligente y previsor. Qué equivocado estaba. Mientras yo soñaba con sorprenderla con mi fortuna secreta, ella estaba planeando una vida sin mí. Mientras yo guardaba cada peso pensando en su felicidad futura, ella se avergonzaba de tener un padre electricista. Qué equivocado estaba. El día de la boda, sábado por la tarde, me quedé en casa viendo televisión mientras mi única hija se casaba sin mí. Era una tarde hermosa de primavera, perfecta para una boda. Escuchaba los cohetes, los bocinazos de los autos, toda la celebración a la que no estaba invitado. Me quedé sentado en el mismo sillón donde la había consolado cuando tenía pesadillas de chica, donde la había ayudado a hacer los deberes durante tantos años, donde habíamos visto televisión juntos miles de tardes. Pero ese día estaba completamente solo, mirando una película que no me interesaba mientras mi hija juraba amor eterno, sin mí a su lado. A las 7 de la tarde calculé que ya habría terminado la ceremonia, a las 8 que ya estarían en el salón, a las 9 que ya habría sido el primer vals, ese vals que yo había soñado bailar con ella desde que tenía 5 años, y me decía que cuando fuera grande se iba a casar conmigo. Papá me había dicho una vez cuando tenía 6 años, cuando yo me casé, «¿Vos vas a llevarme hasta el altar?» «Claro, princesa», le había respondido. «Papá va a estar ahí para llevarte de la mano hasta que encuentres al hombre que te va a hacer feliz. Y después vamos a bailar el vals más lindo del mundo». Esa noche, mientras ella bailaba su primer vals con Federico, yo me quedé recordando todas las veces que habíamos bailado juntos en esta misma casa.
Cuando era chiquita, se paraba arriba de mis zapatos y yo la llevaba por toda la sala, mientras ella se reía a carcajadas. «Papá», me decía, «cuando sea grande, quiero bailar así con vos en mi boda». Mi vecina María Elena vino a hacerme compañía como a las 10 de la noche. Me trajo empanadas que había hecho y se quedó conmigo sin preguntar nada. «Roberto», me dijo después de un rato, «no puedo creer lo que está haciendo esa chica, después de todo lo que vos hiciste por ella». María Elena me conocía desde que Valentina era bebé. Había visto todos los sacrificios que yo había hecho, todas las noches que me había quedado despierto cuando ella estaba enferma, todos los trabajos extra que había aceptado para pagarle lo que necesitaba. Había visto cómo yo había puesto toda mi vida en función de esa nena. «Esa chica no sabe lo que está perdiendo», siguió diciendo María Elena, «pero ya se va a dar cuenta. La vida tiene una manera muy particular de enseñarle a la gente el valor de las cosas cuando ya es demasiado tarde». Yo le agradecí, pero le dije que no quería hablar del tema. En realidad, no podía hablar del tema sin ponerme a llorar como un chico. Esa noche, después de que se fuera María Elena, tomé la decisión más importante de mi vida. Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana pensando, planificando, decidiendo qué iba a hacer. Si mi hija estaba tan avergonzada de mí como para no invitarme a su boda, entonces yo iba a desaparecer de su vida para siempre. Pero no iba a desaparecer como el viejo pobre y abandonado que ella creía que era. Iba a desaparecer después de mostrarle exactamente qué había perdido. Iba a irme después de que ella supiera que había cambiado a un padre millonario por la aprobación de una familia de clase media que después la iba a abandonar cuando ya no le sirviera. Al día siguiente, domingo por la mañana, sabía que Valentina y Federico estarían en su luna de miel. Habían viajado a Brasil, según me había contado mi hermana Esperanza, que se había enterado por los vecinos del barrio. Una luna de miel que yo podría haber pagado sin ningún problema, pero de la que había sido excluido hasta de los planes. Al lunes siguiente llamé a don Eliseo y le dije que quería vender todas mis inversiones inmediatamente. «Roberto», me dijo sorprendido, «¿qué pasó? Siempre me habías dicho que estas propiedades eran para el futuro de Valentina. ¿Estás seguro de lo que querés hacer?» «Don Eliseo», le dije, «mi hija acaba de demostrarme que no soy parte de su futuro, así que estas propiedades tampoco van a ser parte de su futuro. Quiero liquidar todo. Es más, quiero que sepas que voy a donar todo a caridad. Mi hija va a enterarse de lo que perdió, pero nunca va a poder tocarlo». «Roberto», me dijo don Eliseo, «¿estás seguro? Tus propiedades están en el mejor momento del mercado. Si esperas 2 años más, vas a duplicar lo que tenés ahora. Además, las decisiones que se toman con bronca a veces se lamentan después. Estoy seguro, don Eliseo. Necesito liquidar todo. Es más, quiero que sepas que voy a donar todo a caridad. Mi hija va a enterarse de lo que perdió, pero nunca va a poder tocarlo». Don Eliseo se quedó callado durante un momento muy largo. «Roberto», me dijo finalmente, «en 30 años de hacer negocios nunca había visto a un padre tomar una decisión tan drástica. ¿Estás completamente seguro de que no hay vuelta atrás en esto?» «Completamente seguro», le respondí. «Mi hija me demostró que para ella yo no valgo nada, que se avergüenza de mí, que me considera un estorbo para su vida elegante. Bueno, ahora va a saber lo que es perder de verdad, va a saber lo que se siente quedar sin nada». Él no me preguntó más detalles, pero me ayudó a hacer todas las ventas en menos de una semana. Don Eliseo conocía el mercado como la palma de su mano. Sabía exactamente cuándo y cómo vender para obtener el máximo beneficio. «Roberto», me dijo cuando cerramos la última operación, «nunca pensé que te iba a ayudar a deshacer en una semana lo que construimos en 15 años». Cuando tuve todo el dinero junto en mi cuenta bancaria nueva, me quedé mirando el número en la pantalla durante media hora sin poder creerlo. En 15 años de inversiones inteligentes y trabajo duro, había acumulado una fortuna de $2.300.000, una suma que me convertía oficialmente en un hombre muy rico, $2.300.000 que mi hija jamás iba a poder tocar. Dinero suficiente para comprarle una mansión, para pagarle estudios en las mejores universidades del mundo,
para asegurarle una vida de lujo sin preocupaciones. Dinero que ella había perdido por elegir la aprobación de gente que después la iba a abandonar cuando ya no les sirviera. Después llamé a un abogado especializado en testamentos y herencias. Doctor Pacheco, necesito redactar un documento muy especial. Quiero que mi hija se entere de lo que acaba de perder, pero que nunca pueda reclamarlo. Le expliqué toda la situación con lujo de detalles. Doctor Pacheco era un hombre mayor, de unos 70 años, que había visto todas las tragedias familiares posibles en su carrera. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas en una libreta vieja. Cuando terminé de contar todo, levantó la vista y me dijo: «Don Roberto, en 40 años de profesión he visto muchas familias destruirse por el dinero, pero nunca había visto a un padre donar una fortuna por dignidad. ¿Usted cree que estoy haciendo lo correcto?», le pregunté. «Doctor», me respondió, «yo no soy quien para juzgar sus decisiones familiares. Pero puedo decirle una cosa. Si su hija realmente se avergonzó de usted hasta el punto de no invitarlo a su boda, entonces esta lección tal vez sea la única manera de que entienda lo que perdió. El testamento que redactamos era muy simple, pero devastador. El 90% de mi patrimonio iba a ir a 3 fundaciones de caridad. Una que trabajaba con ancianos abandonados por sus familias, otra que ayudaba a padres solteros en situación de pobreza, y la tercera que daba becas de estudio a jóvenes de familias humildes. El 10% restante iba a ir a mi hermana Esperanza, con una condición: que le entregara a Valentina una copia del testamento inmediatamente después de mi partida del país, para que supiera exactamente lo que había perdido y por qué lo había perdido. Lo más importante era la carta que iba adjunta al testamento, una carta que yo había escrito a mano, con mi letra, para que ella supiera que cada palabra había salido de mi corazón herido. En esa carta le explicaba todo: las inversiones que había hecho pensando en su futuro, los sacrificios que había hecho para educarla, el dinero que había guardado durante 15 años, soñando con el día en que pudiera sorprenderla. Le contaba sobre don Eliseo, sobre cada propiedad que había comprado pensando en ella, sobre cada peso que había invertido imaginando su cara de felicidad cuando se enterara de que su papá no era tan tonto como parecía. Le explicaba que todo ese dinero podría haber sido suyo, que habría podido tener una vida sin preocupaciones económicas, que habría podido darles a sus futuros hijos todo lo que quisieran. Pero también le explicaba por qué ya no iba a ser así. Le decía que una hija que se avergonzaba de su padre, que lo excluía de su boda por considerarlo una vergüenza social, no merecía los frutos del trabajo de ese mismo padre, que había elegido una vida elegante sin él y que ahora iba a tener exactamente eso, una vida sin él y sin todo lo que él había construido para ella. Al final de la carta escribí algo que había estado pensando durante días: «Valentina, vos elegiste una vida elegante y refinada de la que yo no formaba parte, porque te daba vergüenza tener un padre electricista. Te deseo mucha felicidad en esa nueva vida que elegiste. Espero que haya valido la pena cambiar a tu padre y su fortuna por la aprobación de gente que te va a abandonar en cuanto dejes de serles útil. Con amor y decepción, tu papá Roberto». Después contraté los servicios de una empresa de mudanzas internacionales que se especializaba en ayudar a gente que quería cambiar de país sin dejar rastros. Relocaciones Martínez se llamaba la empresa. El dueño, un hombre de mi edad llamado Augusto, había ayudado a cientos de personas a empezar de nuevo en otros países. «Don Roberto», me dijo Augusto después de escuchar mi historia, «nosotros nos encargamos de todo. Vendemos su casa al mejor precio del mercado, liquidamos sus pertenencias, tramitamos su residencia en el país que elija, le conseguimos contactos para trabajo, todo lo que necesite para desaparecer completamente de su vida anterior. Elegí España porque tenía mi primo Ignacio, que me podía ayudar al principio, porque el idioma era el mismo, y porque quedaba suficientemente lejos como para que mi hija no pudiera encontrarme fácilmente si algún día quería buscarme. También porque don Eliseo tenía contactos en Madrid que me podían ayudar a conseguir trabajo en el rubro eléctrico. El abogado redactó un documento muy simple. Todo mi patrimonio iba a ir a fundaciones de caridad, específicamente
a organizaciones que ayudaran a padres abandonados y a niños huérfanos. Mi hija no iba a recibir ni un peso. Y lo más importante, el testamento iba a ser entregado a mi hija inmediatamente, para que supiera lo que había perdido. Después contraté los servicios de una empresa de mudanzas internacionales. Les dije que quería irme del país sin dejar rastros. Ellos se encargaron de todo: vender mi casa, liquidar mis cosas, tramitar mi residencia en España, donde tenía un primo lejano que me podía ayudar al principio. Una semana antes de irme del país, hice algo que necesitaba hacer antes de desaparecer para siempre. Fui al cementerio donde estaba enterrada Graciela, la madre de Valentina. Hacía meses que no visitaba su tumba, porque cada vez que iba me ponía muy triste, pero esa vez necesitaba despedirme también de ella. Me senté al lado de la tumba durante 2 horas, contándole a Graciela todo lo que había pasado. Le pedí perdón por haber fallado en algo que obviamente había hecho mal al criar a nuestra hija. Le dije que me iba del país, que no sabía si algún día iba a volver, que había fracasado como padre, a pesar de haber puesto toda mi vida en esa tarea. Graciela, le dije a la lápida, yo pensé que había criado a una buena persona. Pensé que nuestra hija había heredado tu bondad, tu humildad, tu manera noble de ver la vida. Pero me equivoqué. Crié a alguien que se avergüenza de su propia familia, que prefiere aparentar antes que ser leal. No sé dónde me equivoqué, mi amor, pero me equivoqué. Esa tarde también fui a la casa donde habíamos vivido cuando Valentina era chica, antes de que yo comprara la casa donde había estado viviendo hasta ahora. Era un barrio humilde, de familias trabajadoras, donde todos se conocían y se ayudaban. Caminé por las calles donde había llevado a Valentina en bicicleta cuando tenía 5 años, donde la había enseñado a andar en patines, donde habíamos ido a comprar helados los domingos por la tarde. Me detuve frente a la casa donde habíamos vivido por 10 años, una casa chiquita, de 2 dormitorios, con un patio donde Valentina jugaba con los chicos del barrio. Allí había sido feliz criándola. Allí ella me había dicho miles de veces que me amaba, que yo era el mejor papá del mundo, que cuando fuera grande iba a cuidar de mí como yo la cuidaba a ella. Doña Mercedes, la vecina de al lado que ahora tenía 80 años, me vio desde su ventana y salió a saludarme. «Roberto, qué sorpresa verte por acá. ¿Cómo está esa nena preciosa que tenías? Se debe haber casado ya, ¿no?» «Se casó la semana pasada, doña Mercedes. Qué lindo. Debe haber sido una boda hermosa. Seguro estuviste orgulloso acompañándola al altar». No pude contarle la verdad a esa señora mayor que me había visto criar a Valentina con tanto amor. No pude decirle que mi propia hija no me había invitado a su boda. «Sí, doña Mercedes, fue muy lindo», le mentí. «Muy hermoso todo. Me alegra saber que están bien, Roberto. Esa nena siempre fue especial. Te quería tanto que a veces daba hasta envidia». Cuando me despedí de doña Mercedes y caminé hacia el colectivo, lloré en la calle como hacía años que no lloraba. Lloré por la nena que había sido Valentina en esa casa, por los recuerdos hermosos que teníamos juntos, por el padre que yo había sido en esa época, cuando ella me admiraba y me quería sin condiciones. Los últimos días en Argentina fueron muy duros emocionalmente. Tenía que vender todos mis muebles, regalar la ropa que no me iba a llevar, cerrar todas las cuentas bancarias, cancelar todos los servicios. Cada trámite que hacía me recordaba que estaba borrando una vida entera, que estaba desapareciendo de todo lo que había conocido durante 65 años. Mi hermana Esperanza venía todos los días a ayudarme con los preparativos. «Roberto», me decía cada tarde, «¿estás seguro de que no querés esperarla un poco más? Capaz Valentina recapacita, capaz se da cuenta del error que cometió». «Esperanza», le respondía, «hay cosas que no se pueden perdonar. Una hija que se avergüenza de su padre en el día de su boda es una hija que ya está perdida para siempre». Pero notaba que mi hermana estaba muy triste con mi decisión. Una tarde se sentó conmigo en la cocina y me dijo algo que me partió el corazón. «Roberto, yo sé que Valentina se portó muy mal con vos. Sé que lo que hizo no tiene perdón, pero también sé que vos la amás más que a tu propia vida. ¿Estás seguro de que vas a poder vivir sin ella para siempre?» «Esperanza», le dije, «yo amé a esa chica más que a mi propia vida durante 25 años.
Puse toda mi existencia en función de su felicidad, y cuando llegó el momento en que ella tenía que demostrarme, aunque sea un poquito de ese amor, me falló de la peor manera posible. Me demostró que todo lo que yo había hecho por ella no valía nada, que se avergonzaba de mí. Mi hermana me abrazó fuerte y lloró conmigo. Roberto, me dijo, yo entiendo tu dolor, entiendo por qué te querés ir, pero también entiendo que esta decisión te va a doler para el resto de tu vida. No importa lo mal que se haya portado Valentina, ella va a ser siempre tu hija y vos vas a ser siempre su padre. Tenés razón, Esperanza, pero a veces el amor duele tanto que es mejor alejarse. A veces es mejor extrañar a alguien desde lejos que estar cerca y sentirse despreciado todos los días. Yo prefiero recordar a la Valentina que me amaba cuando era chica que seguir conociendo a la Valentina que se avergüenza de mí ahora que es adulta. El día antes de irme del país, mi hermana me ayudó a cerrar la casa. Empacamos las últimas cosas, limpiamos todo, dejamos la casa impecable para el nuevo dueño que había comprado todo en una semana. Cuando terminamos, nos sentamos en la cocina vacía a tomar el último mate juntos. Roberto, me dijo Esperanza, antes de que te vayas quiero que sepas algo. Vos fuiste el mejor padre que conozco. Criaste a esa nena con un amor que no se ve seguido. Le diste todo lo que pudiste y mucho más. Si ella no supo valorar eso, es problema de ella, no tuyo. Vos no tenés nada de qué arrepentirte. Gracias, Esperanza. Vos siempre fuiste como una madre para Valentina también. Y quiero pedirte algo. Cuando le entregues los papeles del testamento, decile que a pesar de todo, yo la amé hasta el último día que estuve en este país. Que me voy dolido, pero no con odio. Que si algún día ella quiere buscarme, va a saber dónde encontrarme. Esa noche dormí en la casa vacía por última vez. Me acosté en el piso del que había sido mi dormitorio durante tantos años. El mismo dormitorio donde había cuidado a Valentina cuando se enfermaba de chica, donde le había leído cuentos antes de dormir, donde habíamos conversado de la vida cuando era adolescente. Me quedé despierto hasta el amanecer, recordando cada momento importante que había vivido en esa casa. Los primeros pasos de Valentina en el living, sus cumpleaños en el patio, las tardes de lluvia cuando jugábamos a las cartas en la cocina, las noches que se quedaba estudiando para los exámenes, y yo le llevaba café para que no se durmiera. El día que me fui del país, mi hermana Esperanza vino al aeropuerto a despedirme. Roberto, me dijo llorando, ¿no te parece que estás siendo muy duro? Esperanza, le respondí, yo le di a esa chica toda mi vida. Le di mi juventud, mi dinero, mi amor, mi tiempo. Lo único que pedía a cambio era estar presente en los momentos importantes de su vida. Ella decidió que yo no merecía eso. Ahora está cosechando lo que sembró. Mi hermana me abrazó fuerte. Cuídate, Roberto. Y si algún día querés volver, sabés que tenés familia acá. Subí al avión sabiendo que tal vez no volvería nunca más. Durante el vuelo pensé en todo lo que dejaba atrás. Mi casa, mi barrio, mis amigos, mi trabajo, mi vida entera. Todo por una hija que se avergonzaba de su propio padre. Llegué a Madrid un martes de mañana, después de un vuelo de 14 horas que se me hizo eterno. Mi primo Ignacio me estaba esperando en el aeropuerto. Hacía 15 años que no nos veíamos, pero me reconoció inmediatamente. «Roberto», me dijo abrazándome fuerte, «bienvenido a tu nueva vida». Durante el viaje a su casa me fue contando cómo estaba la ciudad, qué había cambiado, dónde podía conseguir trabajo. Ignacio había emigrado a España 30 años atrás y se había hecho una vida próspera como constructor. Tenía una empresa pequeña pero sólida y me ofreció trabajo inmediatamente. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. No solo extrañaba mi país, mi ciudad, mi casa, sino que extrañaba la vida que había tenido con Valentina cuando ella todavía me quería. Extrañaba las tardes de domingo cuando veníamos a almorzar. Extrañaba las llamadas de teléfono para contarme cosas del trabajo. Extrañaba sentirme importante en la vida de alguien. Madrid era una ciudad hermosa, pero yo me sentía como un fantasma caminando por calles que no conocía, entre gente que hablaba con un acento diferente al mío, en un mundo completamente nuevo donde nadie sabía quién había sido Roberto Sandoval en Argentina. Nadie sabía que había sido un padre dedicado,
un trabajador incansable, un hombre que había hecho una fortuna en secreto. Conseguí trabajo en una empresa de instalaciones eléctricas que se llamaba Instalaciones Jiménez. El dueño, don Francisco, era un hombre de 60 años que había empezado como electricista igual que yo y ahora tenía la empresa más grande de Madrid en el rubro. Roberto, me dijo el primer día, Ignacio me contó tu historia. Acabas a ser respetado por lo que sabes hacer, no por tu apellido o tu clase social. Mis compañeros de trabajo me recibieron como un igual desde el primer día. Eran hombres trabajadores como yo, algunos españoles, otros inmigrantes de diferentes países que habían llegado buscando una vida mejor. Ninguno me preguntaba por qué había dejado Argentina a los 65 años. Entendían que a veces uno tiene que empezar de nuevo sin importar la edad. En menos de 6 meses, don Francisco me ofreció un puesto de supervisor. Roberto, me dijo, tenés una experiencia y una responsabilidad que no se ve seguido. Los muchachos te respetan y vos sabés el oficio mejor que nadie. Querría que te hagas cargo de las obras más importantes. Acepté el puesto y por primera vez en años me sentí valorado profesionalmente. En Argentina había sido toda la vida el Roberto electricista que arreglaba problemas. En España era el supervisor Roberto, el hombre que resolvía las instalaciones más complicadas, el que capacitaba a los nuevos empleados, el que don Francisco consultaba antes de tomar decisiones importantes. Alquilé un departamento pequeño pero cómodo en el barrio de Malasaña. Tenía 2 dormitorios, cocina americana, un balcón que daba a una plaza donde los domingos había un mercado de pulgas. Era la primera vez en mi vida que vivía solo por elección, no por abandono. La primera vez que decoraba un lugar pensando solo en lo que a mí me gustaba. Empecé a hacer amigos en el trabajo, en el bar de la esquina donde tomaba café todas las mañanas, en el parque donde caminaba los domingos por la tarde. Conocí a Ramón, un jubilado español que alimentaba palomas en el parque, y me enseñó todo sobre la historia de Madrid. Conocí a Carlos, un argentino como yo que había llegado 10 años antes y tenía una carnicería en mi barrio. La vida social de Madrid era muy diferente a la que yo había conocido en Argentina. La gente se juntaba en los bares, charlaba en la calle, hacía vida comunitaria de una manera que me recordó a mi juventud en el barrio. Me sentía parte de una comunidad otra vez, algo que había perdido en los últimos años, cuando Valentina se había ido alejando de mí. Lo más lindo fue conocer a Carmen. Fue en la biblioteca del barrio, un lugar al que yo había empezado a ir para leer los diarios argentinos y mantenerme informado de lo que pasaba en mi país. Carmen trabajaba ahí como bibliotecaria desde hacía 20 años. Una mujer de 62 años, viuda, que había criado 2 hijos sola después de que su marido muriera de cáncer. La primera vez que hablamos fue porque yo estaba leyendo La Nación online y no podía entender cómo funcionaba la computadora. Carmen se acercó a ayudarme con una sonrisa tan dulce que me recordó a las mujeres de mi época, cuando las personas todavía se ayudaban sin esperar nada a cambio. ¿Es usted argentino?, me preguntó después de escuchar mi acento. Sí, señora, soy de Buenos Aires. ¿Y usted? Soy española, pero viví 2 años en Buenos Aires cuando era joven. Mi primer marido trabajaba en la embajada. Tengo muy lindos recuerdos de su país. Empezamos a charlar sobre Argentina, sobre España, sobre las diferencias y similitudes entre los 2 países. Carmen conocía mi barrio en Buenos Aires. Conocía las calles por donde yo había caminado tantos años. Era como encontrar un pedacito de casa en el lugar más inesperado. ¿Por qué se vino a España?, me preguntó un día después de que lleváramos varias semanas charlando todas las tardes cuando yo iba a leer el diario. Le conté mi historia. No toda, pero sí la parte esencial. Mi hija se había casado sin invitarme. Había decidido que yo no era parte de su nueva vida, y yo había tomado la decisión de empezar de nuevo lejos de ella. Carmen me escuchó sin juzgar, sin dar consejos que no había pedido, sin esos comentarios que hace la gente cuando quiere parecer sabia. Cuando terminé de contarle todo, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Roberto, una hija que se avergüenza de su padre, no es una hija, es una extraña que comparte su sangre. Usted hizo lo correcto al alejarse. A veces hay que proteger la propia dignidad aunque duela. Carmen tenía 2 hijos
que vivían en Barcelona y que venían a visitarla una vez por mes. Miguel, de 35 años, era ingeniero en una empresa de energías renovables. Laura, de 32 años, era profesora de literatura en un instituto. Cuando me conocieron me recibieron como si fuera parte de la familia desde el primer día. «Roberto», me dijo Miguel la primera vez que nos vimos, «mi madre nos habló mucho de usted. Hace años que no la vemos tan contenta y tan acompañada. Gracias por cuidarla». Sus palabras me llegaron al alma, porque hacía tanto tiempo que nadie me agradecía por cuidar a alguien, por estar presente, por ser importante en la vida de otra persona. Laura era más directa. Una tarde que habíamos ido los cuatro a almorzar a un restaurante cerca del Parque del Retiro, me dijo algo que me marcó para siempre. «Roberto, no sé qué pasó con su hija en Argentina, pero quiero que sepa que mi madre está enamorada de usted. Y nosotros estamos felices de que haya encontrado a alguien que la valore como se merece». Qué diferente sonaba eso de las palabras que me había dicho mi propia hija. Qué diferente era sentirse valorado, sentirse bienvenido, sentirse querido por una familia que había elegido incluirme en su vida sin obligaciones de sangre, solo por cariño genuino. Pasaron 2 años en España. 2 años en los que rehice mi vida por completo. 2 años en los que aprendí que se puede ser feliz después de los 65 años, que se puede empezar de nuevo, que se puede encontrar amor verdadero cuando uno menos lo espera. 2 años en los que no tuve noticias directas de Valentina, aunque sí supe algunas cosas por mi hermana Esperanza. Esperanza me llamaba cada 2 meses para contarme noticias de Argentina. Me contaba sobre nuestros primos, sobre los vecinos del barrio, sobre la gente que conocíamos en común. Y a veces, aunque yo no se lo pedía, me contaba sobre Valentina. «Roberto», me decía, «Valentina pregunta por vos cada vez que me la encuentro en el supermercado. Se ve que está arrepentida de lo que hizo». «¿Y qué le decís?», le preguntaba yo. «Le digo que estás bien, que estás viviendo en España, que estás trabajando, pero que no tenés intención de volver. Ella siempre me pregunta si tengo alguna manera de comunicarme con vos. Y yo le digo que no. Que vos fuiste muy claro en que querías cortar todo contacto». Una vez Esperanza me contó algo que me dolió y me alegró al mismo tiempo. «Roberto», me dijo, «el mes pasado me crucé con Valentina en el banco y se puso a llorar cuando me vio. Me contó que Federico le está haciendo la vida imposible, que desde que se enteró de que perdió una herencia millonaria, la trata como si fuera una idiota, que le dice que por culpa de ella perdieron la oportunidad de ser ricos». «¿Y qué le dijiste?», le pregunté. «Le dije la verdad, que vos le habías advertido desde el principio que Federico no era buena persona, que vos veías que él la estaba alejando de su familia, pero que ahora ya era demasiado tarde para arrepentirse, que las decisiones tienen consecuencias y ella tenía que vivir con las suyas». Me dolía saber que mi hija estaba sufriendo, pero también me daba una satisfacción muy profunda saber que estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. Había elegido a Federico por encima de su padre, había elegido aparentar por encima de ser auténtica, había elegido la aprobación social por encima del amor incondicional. Ahora tenía exactamente lo que había elegido, un marido que la despreciaba por no ser rica. Hasta que hace un mes recibí una llamada que lo cambió todo. Era un martes por la tarde. Estaba en el departamento leyendo un libro que me había recomendado Carmen sobre la historia de Madrid, cuando sonó el teléfono. Era un número argentino que no reconocía. Pensé que era alguna llamada comercial, pero algo me hizo atender. «Papá», escuché una voz que no oía hacía 2 años. «Papá, soy Valentina. Por favor, no cortes». Me quedé helado. El libro se me cayó de las manos y me quedé sentado en el sillón sin poder reaccionar. La voz de mi hija sonaba diferente, más madura, más cansada, más desesperada. «Estoy acá, Valentina. Te escucho». «Papá», siguió diciendo con la voz quebrada, «sé que no tengo derecho a llamarte después de lo que hice. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar con vos. Necesito que me perdones. Cometí el error más grande de mi vida y no sé cómo arreglarlo». «¿Dónde conseguiste este número?», le pregunté. «Me lo dio la tía Esperanza. Le rogué durante semanas que me lo diera. Le dije que me estoy muriendo de la culpa por lo que te hice. ¿Y qué querés, Valentina? Quiero pedirte perdón, papá».
Quiero decirte que me equivoqué, que fui una estúpida, que no sabía lo que estaba haciendo. Le dije que hablara, que la escuchaba. Durante media hora me contó todo. Me contó que Federico la había presionado durante meses para que no me invitara a la boda, que le había dicho que su familia no iba a aceptar tener un electricista entre sus relaciones, que si realmente lo amaba, tenía que elegir entre él y yo. Papá, me dijo llorando. Yo pensé que después de la boda las cosas iban a volver a la normalidad. Pensé que íbamos a poder arreglar las cosas entre nosotros. Pensé que vos me ibas a perdonar y que íbamos a seguir siendo padre e hija como siempre. Pero después llegó la carta con el testamento y me di cuenta de que lo había perdido todo. Me contó que cuando recibió la carta que yo había escrito, explicándole sobre las inversiones y el dinero que había donado a caridad, se había desmayado. Literalmente se había desmayado en el living de su casa cuando entendió que había perdido no solo a su padre, sino también una fortuna de $2 millones. Federico se volvió loco cuando se enteró, siguió contándome Valentina. Me dijo que yo era una idiota, que por mi culpa habíamos perdido la oportunidad de ser millonarios, que cómo había podido ser tan estúpida de echar a mi padre sin saber que era rico. Me dijo que si hubiera sabido que vos tenías plata, te habría invitado hasta a ser mi testigo de honor. Ahí me di cuenta de con quién me había casado realmente, papá. Me di cuenta de que Federico no me amaba a mí, amaba la idea de lo que yo podía darle. Cuando se enteró de que habías donado todo a caridad, me trató como si fuera la peor persona del mundo. Me culpó de haber arruinado nuestro futuro económico. ¿Y ahora qué querés de mí?, le pregunté. Quiero que vuelvas, papá. Quiero arreglar las cosas entre nosotros. Quiero que me perdones y que volvamos a ser padre e hija como antes. Te prometo que voy a pasar el resto de mi vida compensándote por lo que te hice. Valentina, le dije después de escucharla durante 40 minutos, hay cosas que no tienen vuelta atrás. Vos no me echaste de tu vida por un arrebato o por una pelea. Me echaste porque te daba vergüenza, porque creías que yo no era suficientemente bueno para tu nueva familia elegante. ¿Te acordás lo que me dijiste? Que no querías roces, que la familia de Federico era muy refinada, que yo no iba a estar cómodo en ese ambiente. Papá, era una estúpida. No sabía lo que decía. Estaba confundida. Estaba presionada por Federico. Sabías perfectamente lo que decías, Valentina. Y ahora que perdiste todo, ahora que te das cuenta de lo que realmente valía tu viejo, ahora querés que vuelva como si nada hubiera pasado. Pero no funciona así, hija. Entonces no hay nada que pueda hacer. ¿No hay manera de que me perdones? Nada, Valentina. Vos tomaste tu decisión cuando me excluiste de tu boda por vergüenza. Yo tomé la mía cuando decidí rehacer mi vida lejos de vos. Ahora tengo una vida nueva, gente que me quiere tal como soy, sin avergonzarse de mí. Tengo una pareja que me ama por lo que soy, no por lo que puedo darle. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi departamento de Madrid durante horas, pensando en todo lo que había pasado. Pensé en la niña que había criado con tanto amor, y en la mujer en la que se había convertido. Pensé en los años que habíamos perdido, y en los años que nunca íbamos a recuperar. Hoy, Carmen y yo estamos planeando un viaje a Grecia para el mes que viene. Va a ser nuestro primer viaje juntos a un lugar que ninguno de los dos conoce. A mis 67 años, estoy viviendo aventuras que nunca pensé que viviría. Tengo una pareja que me ama, amigos que me respetan, una vida tranquila y feliz. Extraño a Valentina, extraño a la niña que crié con tanto amor, pero no extraño a la mujer que se avergonzó de mí. Esa mujer era una extraña que compartía mi sangre, como me dijo Carmen. La verdadera Valentina, la que yo creí que había criado, murió el día que decidió que su padre no merecía estar en su boda. Con parte del dinero que tengo acá en España, ayudo a una fundación que trabaja con padres abandonados por sus hijos. Es increíble la cantidad de gente mayor que pasa por lo mismo que yo pasé. Hijos que se avergüenzan de sus padres cuando logran ascender socialmente. Hijos que olvidan todos los sacrificios que hicieron por ellos. En esa fundación conocí a don Teodoro, un hombre de 75 años que había sido albañil toda su vida. Su hija se recibió de abogada y después de eso nunca más lo visitó. Se avergonzaba de presentar a sus colegas elegantes a un padre que trabajaba con las manos.
Don Teodoro me dijo algo muy sabio. Roberto, los hijos ingratos son como los dientes podridos. Duele mucho sacarlos, pero una vez que lo haces, vivís mucho mejor. La semana pasada recibí otra llamada de mi hermana. Roberto, me dijo, Valentina está muy mal. Perdió el trabajo, no puede pagar el alquiler, está viviendo en casa de una amiga. Sigue preguntando si hay alguna manera de que vos la perdones. Esperanza, le respondí. Valentina está cosechando lo que sembró. Ella eligió una vida sin su padre. Ahora tiene exactamente eso. Pero Roberto es tu hija. Esperanza, la hija que yo crié murió hace 2 años cuando decidió que yo era una vergüenza para su boda elegante. Esta mujer que está pidiendo ayuda es una extraña que cometió el error de rechazar al único hombre que realmente la quería. Ahora que necesita ayuda, se acuerda de que tiene un padre, pero ya es demasiado tarde. Anoche Carmen y yo fuimos a cenar a un restaurante argentino que abrió hace poco acá en Madrid. El dueño, un hombre de mi edad, me reconoció el acento y se puso a charlar conmigo. Cuando le conté mi historia, me dijo, «Amigo, usted hizo lo correcto. Hay cosas que no se perdonan, y la ingratitud de un hijo es una de esas cosas. ¿Voy a volver algún día a Argentina? No lo sé. Mi vida está acá ahora. Tengo trabajo, tengo amor, tengo paz. ¿Para qué voy a volver a un lugar donde mi propia hija se avergonzaba de mí? ¿Para qué voy a arriesgar la felicidad que construí después de tanto dolor? Si hay algo que aprendí de todo esto, es que la sangre no hace a la familia. La familia la hace el amor, el respeto, la consideración. Carmen y sus hijos me tratan como familia más que mi propia hija me trataba. Los compañeros del trabajo me invitan a sus casas, se preocupan por mí, me incluyen en sus celebraciones. ¿Te das cuenta de la ironía? Valentina me excluyó de su boda porque quería una familia elegante y refinada. Terminó siendo abandonada por esa misma familia cuando ya no les sirvió. Mientras tanto, yo encontré una familia real en el lugar más inesperado, entre extraños que me valoraron por lo que soy. Hace un mes, Carmen me propuso algo que me sorprendió. Roberto, me dijo, ¿te gustaría que nos casáramos? No necesitamos una ceremonia grande, algo simple, con nuestros amigos más queridos. Yo la miré y pensé en todo lo que había pasado. Pensé en la boda de mi hija de la que fui excluido y ahora tenía la oportunidad de tener mi propia boda, rodeado de gente que realmente me quiere. Le dije que sí. Nos vamos a casar el mes que viene, en una ceremonia pequeña en el registro civil, con los hijos de Carmen como testigos y algunos amigos del trabajo. Va a ser la primera vez en mi vida que me case por amor, no por obligación. La primera vez que celebre algo rodeado de gente que me elige por quien soy, no que me tolera por obligación familiar. ¿Saben qué es lo más lindo de todo? Que a mis 67 años descubrí que se puede ser feliz, que se puede empezar de nuevo, que nunca es demasiado tarde para encontrar gente que te valore. Perdí una hija, pero gané una vida. Perdí una familia de sangre, pero gané una familia del corazón. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si alguna vez alguien te hace sentir que no sos suficiente, que te tiene que esconder, que se avergüenza de vos, no importa quién sea esa persona, no importa si es tu hijo, tu hija, tu pareja, sal corriendo. La vida es muy corta para gastarla con gente que no te valora. Yo podría haber pasado el resto de mi vida lamentándome por la ingratitud de mi hija, pidiendo perdón por cosas que no hice mal, rogando por un amor que no merecía ser rogado. En cambio elegí irme, rehacer mi vida, encontrar gente nueva que me quisiera tal como soy. ¿Fue doloroso? Fue el dolor más grande de mi vida. ¿Valió la pena? Absolutamente, porque ahora, cuando me miro en el espejo, veo a un hombre respetado, querido, valorado. No veo al padre abandonado que rogaba por las migajas de cariño de una hija ingrata. Cuéntame vos, ¿qué harías en mi lugar? ¿Le darías una segunda oportunidad a alguien que te excluyó del momento más importante de su vida por vergüenza? ¿Podrías perdonar a un hijo que te cambió por la aprobación de extraños? ¿O harías lo mismo que hice yo? ¿Elegir tu propia dignidad por encima de todo? ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Porque sin importar dónde estés, quiero que sepas que nunca, pero nunca, tenés que aguantar que alguien se avergüence de vos.
ni siquiera tu propia familia. La dignidad no se negocia, el respeto no se ruega, y el amor verdadero no pide que te escondas. Yo perdí una hija, pero encontré mi dignidad, y ahora, a los 67 años, soy más feliz de lo que había sido en décadas, porque al final, lo único que realmente importa no es que te quieran los que tienen tu sangre, sino que te quieran los que eligen tenerte en su vida todos los días.